Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Vamos a estar conversando con Daniel Largo, con quien vamos a hablar sobre la conciencia colectiva. Yo quiero contarles un poquitito sobre Daniel, para quienes no lo conocen. Él es terapeuta, experto en personalidad y realiza procesos de autoconocimiento profundo, observando el rostro y el cuerpo de las personas para resolver problemas de carácter subconsciente. Y hoy vamos a estar hablando sobre la expansión a nivel de conciencia y cómo utilizarlo a modo de respuesta ante el impacto de los eventos que estamos viviendo mundialmente. Así que voy a traer a Daniel para que se sume a esta charla. Está compartiéndome la invitación para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, y además invitarlos a que dejen sus preguntas porque vamos a estar respondiendo en el directo. Hola Daniel, qué gusto enorme estar contigo nuevamente, gracias por acompañarnos. De nada, es un placer. Me veo que estoy aquí un poco en la oscuridad, no sé si Sí. ponerme alguna lucecita más, se me ve bien, ¿no? A ti se te ve bien, pero el fondo sí se ve un poquitito oscuro. Vale, si no hay problema, espera un segundito, voy a encender aquí. Dale, no hay problema, yo voy a bajar acá Un poco poquito mejor. nada más. Ahora sí está muy claro. Vale, perfecto. Bueno, Vale. Daniel, gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, es un gusto conversar contigo, y en esta oportunidad me parece que traes un tema precioso: la conciencia colectiva en el mundo actual, en un mundo tan rápido que ha tenido tantos cambios. Cuéntanos qué estamos experimentando ahora a nivel de conciencia como colectivo. Este es un tema muy amplio. De hecho, siento que me viene un poquito grande en el sentido de que tiene muchas aristas. Cuando hablamos de aumentar o ampliar el nivel de conciencia, o sea, no hablamos de subir el nivel en el sentido de que una persona que tiene un nivel de conciencia más amplio no es mejor que una que tiene menos, porque las personas que tienen un nivel de conciencia más bajo ayudan a los primeros a evolucionar. Con lo cual ahí entramos en una especie de dicotomía, ¿no?, en la explicación. En cualquier caso, el ampliar el nivel de conciencia es fundamental para que como sociedad llevemos las cosas a buen término. Desde un punto de vista mental, podemos decirlo, solemos confundir el fin con el medio. Es decir, cuando vivimos en automático, cuando vivimos desde nuestro ego, desde nuestros automatismos, desde nuestras heridas, desde nuestra inconsciencia, lo que hacemos realmente es confundir el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Te pongo un ejemplo. Yo cojo y digo, vale, trabajo para ganar dinero. Ok, pero ¿para qué quieres el dinero? Es decir, convertimos el medio en un fin en sí mismo, y ahí es cuando comienza la destrucción. Lo estamos viendo como nuestra civilización o nuestras sociedades se están desfragmentando cada vez más, hasta el punto de que hay personas que mueren solas, hasta el punto de personas que viven absolutamente desfragmentadas dentro de sí mismas, sienten que no tiene sentido, que su vida no tiene sentido. Algunos encuentran el sentido en el mal, en destruir a los demás, porque muchas veces decimos, bueno, mejor un sentido malo, ¿sabes?, de autodestrucción y de destrucción de lo ajeno, antes que no tener sentido, porque el no sentido es el vacío más absoluto. Entonces, claro, el nivel de conciencia lo que te permite es vivir una vida con sentido, con significado, congruente, y que además no solo te venga bien a ti, sino que venga bien a los demás. Lo que hablamos de la conciencia de unidad, ¿no?, que tanto se ha hablado últimamente. Fíjate que esto es súper curioso lo que acabas de decir, porque el enfrentarlo depende de cada quien, es muy individual. ¿Enfrentarnos en Bueno, qué sentido? ¿A qué te refieres? el cómo cada quien entiende su conciencia, quiero decir, como dijiste, las personas que hacen el mal, es como la manera en que cada quien lo entiende, pero es muy individual, ¿no? O sea, o quiero decir, el colectivo, ¿crees que está segmentado? ¿Me voy a entender? Estamos polarizados a nivel interno por un asunto de dualidad, es decir, estamos encarnados en nuestro cuerpecito, tenemos nuestra idiosincrasia y demás, vivimos en esa dualidad. Bueno o malo, correcto, incorrecto. Y entonces nos fragmentamos internamente, de forma que intentamos, pues, llevar una vida que no nos cause demasiados problemas, por así decirlo. Que justamente tratando de evitar los problemas caemos en más problemas, porque no entendemos que la conciencia también tiene que ver con eso, con una interpretación distinta a la realidad, por así decirlo. Ahora, cuando hablamos de conciencia de unidad, de lo que estamos hablando es de encontrar lo que nos une dentro de cada división o de cada fragmentación, que puede ser interior o puede ser exterior. El extremo de la fragmentación interior podría ser una persona con una enfermedad mental. El extremo de una desfragmentación exterior podría ser una guerra. Cuidado.
Daniel, cuéntanos un poco cómo podemos, o aparte del entender, hacernos responsables de nuestra posición en este colectivo. Ok. Hacernos responsables conlleva en el fondo una doble responsabilidad. Es decir, la primera es la responsabilidad para contigo mismo. O sea, es decir, es tu vida y en tanto en cuanto es tu vida, pues tienes que ser responsable pues, de los resultados, de por qué haces lo que haces, cómo lo haces, si afecta a alguien aquello que haces. Entonces, esa es la primera responsabilidad. Piensa que el primer afectado eres tú, es decir, no estamos hablando de lo externo. La segunda responsabilidad sí tiene que ver con lo externo y es que ser consciente no solo es ser responsable de tu vida y salir de la postura de víctima, por así decirlo, y convertirte en co-creador, co-creador, no creador absoluto, porque creador absoluto no hay ninguno aquí, ¿no? Co-creador es hago lo que puedo con lo que tengo donde estoy y el resto se lo dejo a la vida. Pasar de víctima a co-creador. Entonces, esa es la primera responsabilidad y luego la segunda es con el otro, con la inconsciencia del otro. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo voy por la calle, para cualquiera de vosotros que lo podéis llevar a vuestra vida. Vas por la calle y alguien te coge y te insulta. ¿Vale? La primera responsabilidad, ¿cuál es? ¿Me lo voy a tomar a lo personal? Esa es una primera responsabilidad. Ah, ok. Ah, pues claro, si yo estoy desfragmentado, me lo voy a tomar a lo personal. Y voy a decir, es verdad, soy despreciable, no valgo nada, etcétera, etcétera. Diálogo negativo. La segunda es cómo le voy a contestar a esta persona que me ha insultado. Porque tú, como persona consciente o no consciente, o semiconsciente, ¿no? En proceso de realizar una conciencia, que en realidad todos estamos en proceso, que aquí no hay ningún iluminado, no nos vayamos a creer. En ese proceso, tú vas aprendiendo de ti mismo y de las reacciones que tienen ante lo que los demás te proponen. Entonces tú eliges. Y ahí está tu libre albedrío, en cómo tú gestionas las dos responsabilidades que efectivamente te llevan a ejercer el derecho que supone la paz interior y la libertad. Entonces, bueno, pues ahí está la responsabilidad, ¿no? Me gusta mucho lo que dijiste porque es nada más, no solo con nosotros, sino con el otro. Al final vivimos en colectivos, en comunidades. Es la manera en la que el hombre crece también y entender que nuestro crecimiento individual va a repercutir afuera. Efectivamente, todos nos estamos impulsando a través de nuestra consciencia y lo que más es más importante, de nuestra inconsciencia. Porque lo que nos enseña la vida generalmente es lo que no queremos. ¿Para qué? Para que aprendamos a lidiar distinto con ello. Entonces, cuidado cuando hablamos de personas tóxicas, de trabajos tóxicos, de gente mala, de gente inconsciente. Mucho cuidado. Tenemos muchos maestros, ¿eh? Y eso luego tiene su eco en lo interno. Si no te trabajas, pues evidentemente el eco va a ser brutal y vas a perder la capacidad de escucharte a ti mismo. Pero hay muchos maestros. Muchas gracias, Daniel, por estar compartiendo esta información. Yo quisiera que compartas con Mindalia qué prácticas sugieres, qué prácticas individuales sugieres para contribuir con el crecimiento de la conciencia colectiva. Veréis, chicos, mira, esto es una pregunta brutal la que acabas de hacer. Y yo creo que además os va a servir mucho a todos. Cuando te pase algo en tu vida, en lugar de reaccionar emocionalmente o conmoverte, ¿no? Caer en ese automatismo que en realidad tiene que ver con tu personalidad, con tus heridas, en lugar de hacer eso, pregúntate, ¿qué es lo que la vida me está preguntando a través de esta circunstancia? ¿Qué es lo que me está proponiendo? ¿Por qué me sucede en este momento? ¿Cómo he reaccionado a esto en situaciones anteriores? ¿Qué resultado he obtenido? ¿Si ese resultado me ha gustado o no me ha gustado? O sea, son preguntas que tenéis que empezar a haceros, porque eso va a aumentar las conexiones neuronales que tenéis internamente, ¿vale? Eso os va a conectar con vosotros mismos y lo que más es importante, os va a permitir que en cada circunstancia encontréis una chispita de luz, ¿eh? Y esto es un proceso constante. ¿Por qué? Porque cuando la vida te propone algo, si en lugar de llevártelo a lo interno, como acabo de mencionar, y ya habéis visto cómo se hace, os lo lleváis a lo externo, es que esta persona otra vez me dice lo mismo, y es que no para, y es que ya se lo dije, y es que tal. Vamos a ver. Si te lo ponen es por algo. Y ojo, cuando cosechas la chispita de luz, cuando tú realmente entiendes el mensaje que la vida quiere trasladarte, el siguiente paso es, oye, hasta luego, me voy de esta relación, me voy de este trabajo y hasta luego. Porque luego están lo que llamamos los sadomasoquistas espirituales, los voy a bautizar.
¿sabes? Que son personas que caen en el masoquismo del aprendizaje, ¿sabes? De decir, bueno, pues yo como estoy aprendiendo y tal, y estoy aprendiendo a conectarme conmigo mismo, voy a aguantar a un maltratador en mi vida. Voy a aguantar a un jefe que me maltrata psicológicamente cada vez que yo voy, porque yo tengo que aprender a que esto no me afecte. Cuidado, el maestro llega hasta el punto en el cual tú has aprendido la lección. Si tú has aprendido la lección, te coges y te tienes que ir. Y esto es de lo que nadie habla, por eso es tan peligroso una persona que pueda tener un trauma, ¿no? O una desfragmentación interior muy grande, que pueda escuchar a veces mensajes espirituales que le desconcentren, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Me quedo aquí? ¿A que me peguen? No, 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 para nada. Entonces la conciencia está para eso, ¿no? Para cosechar la chispita de luz y con eso que has aprendido de ti mismo, ir a lo siguiente. Y si has aprendido de verdad, yo te puedo asegurar y te puedo decir desde mi experiencia personal, desde mi humilde experiencia, que ese tipo de situaciones van a reducirse en frecuencia, es decir, y además la cadencia también la cadencia va a aumentar y la frecuencia va a reducirse, va a aparecer menos veces en tu vida. Y cada vez que aparezca será una nueva prueba. Oye, Dani, o tal, ¿has aprendido la lección? Si es que sí, pues tardará mucho más en volver a aparecer un perfil como ese. Si es que no, vuelves a caer otra vez en la rueda del ratón. Fíjate que esto último que acabas de mencionar es súper importante porque a nivel colectivo no nos enseñan a entender que lo que no nos hace bien a lo mejor es porque no nos conviene. Es como, sigue intentándolo a nivel de relaciones, ¿no? De relaciones laborales, por ejemplo, en esa época en donde las familias enteras trabajaban a una empresa porque era muy grande durante muchos años y no estaba eso que creo que existe ahora, que es como el entender o decir, bueno, no es suficiente, también puede haber otra cosa. Yo creo que esto hace 30 años no se hablaba como lo percibimos nosotros ahora. Corrígeme, igual si... Pues esto que dices también es súper interesante. Hace poco lo analicé, que tengo algunos escritos por ahí en los que hablo de ello. Mi impresión particular es que en la época de nuestros abuelos lo que primaba era la fuerza. O sea, era sobrevivir, pues porque hay guerra, porque hay una serie de cuestiones, al menos en mi país. Y entonces la gente aprende a sobrevivir, aprende a cultivar y a ser fuerte en el ámbito físico. Luego pasamos, yo diría que ahora mismo estamos en un ámbito más emocional. La parte física la tenemos cubierta, ahora estamos aprendiendo a vivir, por así decirlo. Es decir, tenemos recursos, tenemos cierto tiempo libre, aquellos que disfrutan de él. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo puedo tener una relación buena con mi pareja? ¿Cómo puedo no matarme con mi pareja? A día de hoy, no, a ver, sí que existen, ¿no? Evidentemente las habrá. No sé si en mi país existan o no, algunas habrá, ¿no? Matrimonio de conveniencia, pues simplemente para sobrevivir. Tener hijos que vayan al campo, que cultiven. A día de hoy no. Y es que además vivimos muchos más años, entonces nos enfrentamos a una época en la cual tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos y con los demás. ¿Eh? Y la trampa es que nos hemos querido saltar un escalón. Es decir, en lugar de trabajar en la parte emocional, en las escuelas me refiero, ¿no? En ámbito público, se ha ido ya a trabajar la parte intelectual. Pero no la parte intelectual real, sino la parte memorística. De decir, bueno, te voy a meter información, tú créete listo, haz carreras, etcétera, pero luego insulta a tu pareja cuando llegues a casa. Pero luego, cuando tu madre te maltrate, no sepas poner límites. Entonces, ¿qué vas a ser? Vas a ser un esclavo de ti mismo. Y del mismo modo que antes hablábamos de ecos internos y ecos externos, del mismo modo que puede existir una manipulación externa por parte de cómo está todo organizado, ¿no? El sistema educativo especialmente, en la que a través de no mostrarte estas realidades te convierten en víctima de ti mismo en un momento dado, en esclavo de ti mismo. También hay un manipulador interior, un manipulador interno, que es nuestra propia mente, nuestro propio intelecto. Es decir, nuestro intelecto nos manipula desde dentro y tiene un registro de toda nuestra vida. No sé si alguna vez os habrá pasado, chicos, para que veáis un poco a lo que me refiero, de haber intentado como motivaros a vosotros mismos y deciros algo bueno de vosotros, pero sin llegar a creéroslo. Por ejemplo, decir, sí, Dani, seguro voy a salir de esto, porque yo puedo, ¿vale? Porque yo soy capaz de conseguir lo que yo quiera, ¿vale? Eso es un ejemplo. Evidentemente, tu mente no es tonta, ¿vale? O sea, tu mente lleva un registro de todo lo que tú has hecho durante toda tu vida, de cuáles han sido los resultados y de si puede confiar en ti o no.
Y esa es la trampa, no puedes engañar a tu propia mente, tienes un manipulador aquí dentro. Entonces, en tanto en cuanto tú generes consciencia, tú te vas a separar de tu propia mente, la vas a poder ver desde fuera y cuando la veas desde fuera te has convertido en, es una palabra un poquito presuntuosa, pero no me sale otra ahora mismo, en amo de ti mismo, en dueño de ti mismo, me gusta más esa. Dueño de ti mismo, ¿qué significa? Dueño de tus reacciones, dueño de tus emociones, dueño incluso de tus pensamientos. Ojo, no podemos controlar al 100% nuestro pensamiento, porque las ideas vienen y van, la mente, por así decirlo, tiene vida propia, es un órgano muy inteligente, pero lo que sí que podemos hacer es elegir a qué pensamientos les prestamos atención. Es decir, tú no eres tu mente, tú eres tu atención, tu consciencia, la capacidad para redirigir tu atención hacia lo que te interesa. Entonces, claro, hay manipulación externa porque todo esto nos enseña, no interesa, lo que interesa es el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto genera mucho dinero. ¿Por qué la gente va a juicio? ¿Por qué las custodias? ¿No? El tema, las separaciones, los divorcios y tal. Pues esto está lleno de traumas. Pero aquí hay lo que hay. Entonces, claro, no habría abogados, porque no habría juicios. Tampoco habría prisioneros, la gente se portaría bien, tendría un sentido de vida, una dignidad personal. Puede que incluso tampoco hubiera policía. Pensar en estos términos, a ver, salvando la distancia, es un poco loco. O sea, igual yo digo esto y decir, madre mía, esta persona está para encerrarla, por favor, llamemos a alguien que se lo lleve. Pero mucho cuidado, porque si lo observas, y de verdad observarlo, la gran mayoría de oficios que tenemos a día de hoy parten de la solución a desequilibrios que nosotros mismos hemos creado. Si yo como mal y me causo, por así decirlo, una enfermedad física, yo voy a necesitar un médico más recurrentemente. Y yo voy a necesitar quizá un osteópata y yo a lo mejor voy a necesitar, a lo mejor me hago un traumatismo porque trabajo en unas condiciones deplorables y tengo que ir al fisio. Y luego a lo mejor tengo que ir al médico y luego a lo mejor me operan y luego a lo mejor y luego tengo que poner una denuncia. Cuando yo tengo consciencia, voy a vivir mi vida de forma mucho más aerodinámica. Es decir, me voy a quedar con la esencia de las cosas que me hacen sentir paz y las que no van a quedar desechadas. Todo esto es muy incómodo, insisto, porque a día de hoy, pues esto evidentemente quizá no lo vemos así, pero así es como lo planteo. Fíjate, Daniel, yo lo que dijiste en un principio, el tema es muy amplio, ¿no? Y hay efectivamente muchas aristas como por dónde ir. Algo que yo creo que es súper importante y es la educación, ¿sí? ¿Cómo podemos apoyar o colaborar en las generaciones futuras, las más próximas? Bueno, primero nosotros y apoyar a estas próximas generaciones. Porque nosotros crecimos con muchísima desinformación, crecimos quizás en un momento en donde la gestión emocional ni siquiera se hablaba como lo que es ahora. ¿Desde qué punto podemos nosotros aportar? Claro, es que la educación depende de si la vemos desde un punto de vista educativo, nunca mejor dicho, o moral, o si la vemos desde un punto de vista de consciencia. Es decir, la verdadera educación en realidad es la consciencia del impacto que tú causas en alguien cuando eres mal educado con él. Es decir, es una empatía, pero va incluso más allá. Es decir, ¿qué pasaría si todos los días, en lugar de saludarnos los unos a los otros, nos insultáramos como saludo? Hijo de tal! ¿Qué pasa acá? O sea, entraríamos en una dinámica absolutamente desagradable. Estamos casi ahí, porque ha llegado un punto en el que ya directamente ni nos saludamos. O sea, nos cruzamos con el vecino y a lo mejor cojo el móvil, me pongo como a hacer como que no va conmigo. En realidad estamos viviendo muchísimo individualismo. Y quizá esa educación es una extensión de ese individualismo que en parte es personal desde un punto de vista egoico por la incapacidad para gestionarme internamente, ¿no? Y yo me digo a mí mismo que yo me puedo dar todo lo que yo necesito, cuando eso es mentira. Somos seres sociales, necesitamos de los demás, necesitamos ser queridos, amados, amar también y dar cosas a los demás, pero también recibirlas. Entonces hemos entrado en un discurso en el que de alguna forma nosotros mismos desde dentro con ese manipulador interno y luego desde fuera con ese manipulador externo, que en un momento dado puede ser el Estado, las naciones, etcétera, se ha creado un discurso de absoluto independentismo. Yo soy independiente, yo, bueno, lo hago todo a mi manera, soy una persona súper extraña, nadie me entendería, además soy súper independiente, lo hago todo por mi cuenta. Chicos, eso no vale.
Es la consciencia, es darte cuenta de tus carencias, de tus necesidades, no dejarte manipular por ese discurso y saber que es mucho más nutritivo compartir con el otro. Porque, ojo, no solo recibimos placer o sentimos placer al recibir, sentimos placer al dar. Y ese placer de dar es justamente lo que se nos ha olvidado, lo tenemos oxidado, ¿eh? Entonces yo diría que la educación también sería una extensión de la sensación que tenemos de placer al entregarnos al otro, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, aquí entra también, hay muchos factores sociales. Esto es un tema tremendo, ¿no? Pero yo creo que hay un individualismo autoimpuesto y impuesto desde fuera, y luego también hay un pensamiento de creer que yo lo puedo todo, y es mentira. Es decir, la educación es una base, pero desde la consciencia, no desde el aprendizaje. Tienes que dar las gracias siempre, no. ¿Por qué las das? ¿Te sientes bien dándolas o no dándolas? Obsérvate. ¿Mm? Me encanta, Daniel, todo lo que se está desentramando acá. Por acá nos dejaron, sí, alguien pone, estás hablando de mí. Fíjate qué fácil es identificarse con todo lo que has estado comentando, ¿sí? Así que vamos, como siempre les digo, déjennos las preguntitas porque vamos a ir respondiéndolas. Yo quiero que hablemos un poco de la relación que existe entre el despertar de la conciencia y la percepción de unidad entre todos los seres. Ok. Quiero que todos los presentes, y si lo estás viendo en diferido también, quiero que os imaginéis esta escena. Imaginaos que pudiéramos ver la capa terrestre, ¿vale? Imaginaos un mar, ¿vale? E imaginaos dos islas en ese mar. Las islas, desde fuera del mar, desde arriba, parecen que están aparentemente separadas, ¿vale? Eso sería una consciencia de separación, que es en la que vivimos por defecto si no trabajamos nuestra consciencia. Si en lugar de verlas desde arriba, las islas, profundizamos un poquito y bajamos por el mar, acabaremos viendo cómo esas islas por debajo se unen, ¿vale? Ese proceso consciente, darte cuenta de qué te une a aquello que te gusta, qué te une a aquello que te disgusta, y así es como tú vas acercando puntos de vista hasta darte cuenta de que la mayoría de cosas que te molestan o que te disgustan, que es justamente lo que nos invita a separarnos y a rechazar a los demás, en realidad tienen su eco dentro de ti. Lo que pasa es que es secreto, está encubierto, está disfrazado, ¿no? Hay que quitarle el disfraz y decir, uy, es verdad, esto tiene que ver conmigo. Acordaos de la pregunta de antes, ¿no? Esto que me molesta, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y os aseguro que os vais a sorprender mucho. O incluso, ¿cuándo me he comportado yo así? Os va a sorprender muchísimo. Entonces, la consciencia de unidad, respondiendo a la pregunta, es encontrar todo lo que nos une dentro de cada desencuentro. Esa es la consciencia de unidad. Y os aseguro que lo podéis encontrar en todo. En todo. Eso sí, requiere de un esfuerzo, consume azúcar, sobre todo al principio. Pero luego, cuando ya vas trabajándolo y ya lo tienes más naturalizado, es así. Del mismo modo que las reacciones viscerales que podéis tener cuando os enfadáis o cuando os crispáis. Que hay muchas personas, ¿no?, que en consulta me dicen, no, Dani, pero es que yo no puedo evitarlo, porque es que a mí me sale, soy así. No te sale. Tú con el tiempo te enseñaste a ti mismo que tú eras así, es mentira. Tú puedes cambiar. Entonces empieza a encontrar eso que te une en lugar de encontrar aquello que te separa. Dani, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora, hablemos un poquitito, ¿sí?, sobre algunos ejercicios. Ejercicios para permitirnos a nosotros mismos hacernos dueños, como lo dijiste hace un rato. Ok. Hacerte dueño de ti mismo, en primer lugar, pasa por una observación exhaustiva. Es decir, tú te tienes que convertir en un observador de tu propia vida, de tus propios pensamientos, de tus propias emociones, de tus actos, de los actos de los demás. Pero hay un detalle muy importante. Cuando observes, no juzgues. Si juzgas, game over. Ya te has polarizado. Ya has entrado en tu propia subjetividad. Es decir, estabas haciendo consciencia por un momento, que es el mismo acto que podemos desarrollar cuando meditamos. Esto es universalmente conocido, ¿no?, la meditación. Pero que no es necesario que medites. Tú puedes observar a través de la observación, a través de la contemplación. Es otra forma de meditación. Entonces, si juzgas, la consciencia es objetiva. Si juzgas, caes de la objetividad a la subjetividad de tu personalidad, de tus heridas. Y ya vas a entrar a justificarte.
al bucle mental. Es que a mí me hacen porque yo hago, porque a mí me falta, porque... Es que a mí me hacen porque yo hago, porque a mí me falta, porque... O sea, vas a ver que la mente es circular. Es que es circular. Tú sigue cualquier cosa que te preocupe, cualquiera, me da igual. Apunta, en serio, apunta los pensamientos. Va a llegar un punto que te vas a dar cuenta de que los pensamientos se acaban uniendo por detrás. O sea, es circular. Ahí no hay salida, chicos, lo siento muchísimo. Si quieres trabajar la conciencia, atención, observaos y observaos sin juicio. Otra herramienta que os puedo dar, veréis, es mucho más fácil conectaros con vosotros mismos a través del cuerpo que a través de la mente. ¿Por qué? Porque la mente es astuta, porque el ego se disfraza. El ego, en un momento dado, se puede interpretar como la voz de la mente que trata de llevarte siempre al mismo tipo de respuestas, a las mismas preguntas, ¿no? Siempre es la misma respuesta, siempre. Es que todo el mundo es malo conmigo, por ejemplo. Pero en lugar de buscar la respuesta en la mente, vamos a buscarla en el cuerpo. ¿Cómo se me pone el cuerpo delante de X persona o de Y situación? Observaoslo, de verdad, os vais a sorprender. No estamos nada acostumbrados a pensar con el cuerpo. Y de hecho es algo muy natural que cuando desarrolléis vuestra conciencia hay ciertos alimentos que no os van a sentar del todo bien. No por esta cosa de decir, venga, voy a ser el super vegetariano de turno y tal. Y voy a tener... No, no, no. No, es que no es un... ¿Cómo os puedo decir? No es una metodología. O sea, no es como un paper que tú te lo lees y dices, vale, para ser consciente tengo que cumplir los puntos y tener mi tabla semanal de consciencia. No, no, es que no va de eso. Va de observación constante. ¿Mm? Y como he dicho, conexión. Cómo te sientan las cosas corporalmente. Luego, otro dato que os puedo dar acerca de este asunto. La paz interior. Busca aquello que te genera paz interior. La paz interior no significa aburrimiento, no significa apatía, no significa falta de alegría, no significa absolutamente nada de eso. O sea, tú puedes ser la persona más alegre y feliz en un momento dado, desde tu paz interior, y la paz interior al final es la capacidad para observar tus emociones sin implicarte con ellas. Volvemos a lo mismo. Observo las emociones, pero sin meterle ese componente subjetivo. De tratar de dedicar una parte importante de vuestra energía a lo que os da paz. No le hagáis caso a la mente, de verdad. Es que la mente engaña, 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 engaña. Lo que os da paz. Esto es un salto de fe, porque dirás, no, claro, es que a mí lo que me da paz es no volver a ver a mi pareja, ¿sabes? Porque es que ya no puedo. O a mi padre, o a mi jefe, ¿no? Es que ya no puedo. Ok, deja de hacerlo. Deja a esa persona. Ah, no, pero es que me dice que me quiere porque... vale, vale. Entonces estás eligiendo lo que no te da paz. Ok, tendrás resultados de no paz, es decir, tendrás resultados de desconexión, es decir, tendrás resultados de automatismo y de inconsciencia. Entonces tú compartirás tu inconsciencia con tu pareja. Ok. Entonces, siempre poneos ahí, ¿no? Esto es un salto a veces al vacío, porque muchas veces las personas dicen, ¿cómo se hace eso de mirar dentro? Yo no sé qué cosa es esa. Yo miro dentro y aquí no hay nada. Yo solo veo fuera. Cuando hablamos de mirar es una metáfora. La mirada interna tiene que ver con la sensación, tiene que ver con la emoción de lo que implica y significa estar dentro de uno mismo y hacer más caso a eso que a lo que está pasando fuera. Y eso, chicos, es un arte que tiene mucho que ver con la intuición, ¿vale? Espero que os sirva esa pincelada. Ha estado perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir nuevamente. Hemos llegado al final de la charla, pero ha sido un gusto enorme compartir una vez más, además con todas las personas que nos están acompañando detrás de la pantalla. Quiero aprovechar para recordarles que este directo va a quedar en diferido acá en el feed de Mindalia, también en el de Daniel y en unos días en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que, Daniel, te quiero dejar el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias por invitarme, chicos. Y nada, a los que habéis estado por aquí escuchando, quiero deciros lo siguiente. La verdad siempre llega. No os mintáis, por favor. Nos vemos. Chao, chao, gracias.